Buenos días, mi nombre es Julián Lota Piratoa y el día de hoy voy a estudiar algunos conceptos básicos de termodinámica y realizaré un experimento para ayudar a la asimilación de los mismos. Primeramente, necesitamos conocer qué es la termodinámica, que es la rama de las ciencias naturales que estudia la energía, sus distintas manifestaciones y las leyes que gobiernan el comportamiento de sus transformaciones. Pero, ¿qué es energía? A muy grandes rasgos, es el constituyente fundamental del universo, siendo ésta capaz de distorsionar la continuidad de espacio-tiempo, o por así decirlo, curvarlo, a través de interacciones gravitacionales. A la fecha, se sabe que se manifiesta por lo menos de 6 maneras distintas, en forma de materia, energía cinética, energía potencial, radiación electromagnética, materia oscura y energía oscura. Y que de toda la energía en el universo, más o menos un 95% corresponde a estas dos últimas, siendo la energía y materia oscura aún terrenos inexplorados para nosotros. Y el 5% restante corresponde a la materia o energía ordinaria, que es una mezcla entre las otras 4 manifestaciones de la energía. Al estudiar una región del universo que llamaremos sistema, vamos a definir la variable de energía interna como la suma de todas las energías relacionadas a los movimientos de partículas al interior de este sistema. Entre esas tenemos la energía translacional, rotacional, vibracional, la energía electrónica, la energía de los núcleos y la energía electromagnética. En esta sumatoria no tenemos en cuenta ni la energía cinética ni la energía potencial de todo el sistema, porque estamos observando el sistema como un ente puntual. Así que solamente nos interesan las energías al interior de ella, pero estas energías, al ser tan difíciles de calcular, preferimos juntarlas todas y llamarlo a todo energía interna del sistema. Luego tenemos el concepto de entropía, cuya existencia establece que los sistemas aislados de manera natural tienden a ir estados de mínima probabilidad a estados de máxima probabilidad, describiendo así la irreversibilidad de los procesos termodinámicos. En este momento estamos hablando de macroestados y microestados. En mecánica clásica, las partículas de un sistema son idénticas pero indistinguibles. Eso quiere decir que a escala macroscópica no podemos distinguir una partícula de la otra. Así que estamos hablando de distribuciones de energía. Cuando estamos hablando de microestados, nos referimos a todas las posibles combinaciones de las partículas en distintos niveles energéticos. Cuando estamos hablando de macroestados, nos referimos a todas las permutaciones de todas las posibles combinaciones de todas las partículas existentes, o sea, a todas las permutaciones de los microestados. El postulado fundamental de la mecánica estadística afirma que un sistema en equilibrio tiene la misma probabilidad de estar en cualquiera de sus microestados permitidos. Así, el macroestado que tenga el máximo número de microestados es el macroestado más probable y por tanto el estado del sistema. Y ahora que ya tenemos claros estos dos conceptos, vamos a hablar de la temperatura. Puede que en algún momento ya hayamos escuchado hablar de la temperatura, y muy probablemente también dijeron una definición errónea diciendo que tenía que ver con una especie de grado o movimiento de partículas y que ésta se transmitía a través del calor en forma de choques o cosas por el estilo, cuando no es así. La temperatura en realidad relaciona el efecto que tiene un cambio de la energía interna de un sistema en su entropía a volumen y composición constante. Por lo tanto, si se le realiza un cambio en la energía interna de alguna manera a un sistema y éste responde incrementando la entropía, estamos hablando de temperatura. Si el cambio en la entropía es grande, la temperatura casi no varía y por tanto tendríamos una temperatura baja o en algunos casos constante. En cambio, si el cambio en la entropía es mínimo, la energía incrementa demasiado, por lo tanto, la temperatura incrementa de la misma manera y tendríamos temperaturas altas. La dirección del flujo de energía en un gradiente de temperatura se debe a que la entropía de ambos sistemas quiere ser la misma, ¿sí? Entonces, los cambios pequeños de entropía van a intentar adquirir más entropía, por lo tanto van a enfriarse. Y los cambios grandes de entropía van a perder su entropía, por lo tanto van a calentarse, ¿sí? Entonces así se llega al equilibrio entre dos cuerpos que tienen distintas temperaturas. No es en sí porque sea la temperatura, sino es por la igualación de entropías. Y por último tenemos la definición del calor del trabajo.
El calor y el trabajo son maneras de transferir energía a un sistema, ya sea incrementando o disminuyendo su energía interna. En termodinámica estadística hablamos de calor cuando en un sistema cerrado de paredes rígidas aumentamos la población de los niveles energéticos altos, disminuyendo la población de los niveles energéticos más bajos, o viceversa. A esto se le conoce como calor, que sería, tenemos la misma cantidad de población, pero estas cambian de energía, lo que les permite acceder a niveles energéticos o posibilidades más altas. Y cuando estamos hablando de trabajo, nos referimos a un cambio en los niveles energéticos en un sistema adiabático, en el cual la población se mantiene idéntica, pero los niveles se acercan o se alejan los unos a los otros debido a que realizamos una expansión o una compresión del volumen, lo que provoca un cambio en la dimensión y por tanto un cambio en la distribución de los niveles de energía. Para ilustrar un poquito mejor los conceptos que acabo de decir, voy a realizar una calorimetría para observar el comportamiento del sistema y verificar si las predicciones que se pueden hacer con los conceptos que acabamos de estudiar son correctas. Para realizar el experimento necesito de una balanza o una gramera, un recipiente de paredes adiabáticas, un termómetro y por supuesto agua y hielo. Primero voy a medir la cantidad adecuada de agua utilizando la balanza. Voy a colocar otro vaso de icopor para evitar pérdidas de calor encima de la balanza y voy a agregar agua hasta la medida deseada. Después de registrar la medida de la balanza y agregar el agua al recipiente de icopor, voy a sellarlo con su tapa para evitar pérdidas de calor. Seguidamente voy a introducir un termómetro y voy a esperar a que la temperatura se estabilice para poder continuar. Después de verificar que la temperatura se ha estabilizado, voy a volver a introducir el termómetro en el recipiente de icopor, cuidando de no dejarlo caer. Ahora con la gramera voy a medir la masa de un cubito de hielo. Voy a utilizar pinzas para evitar transferencias de energía indeseadas, pues estas están en el congelador con los hielos, entonces tienen la misma temperatura. Luego voy a agregar el cubito de hielo al agua líquida y voy a sellar el recipiente lo más pronto posible, teniendo cuidado de no tocar el sensor del termómetro y tampoco moverlo en exceso. Como se puede observar en la pantalla, el termómetro comienza a tomar lecturas del descenso de la temperatura y lo que haré es analizar el video para recoger los datos de tiempo y temperatura. Con los datos de temperatura y tiempo que tomé del video logré realizar esta gráfica y la verdad estoy muy sorprendido porque aunque no utilicé un sensor de Arduino, utilicé un termómetro de repostería que al parecer tiene una precisión bastante buena. Se puede observar muy bien cómo desciende la temperatura y puedo identificar algunas cosas. Lo primero es que al no tener agitador magnético, el experimento demora demasiado. Demoró más o menos 5 minutos, todo porque no había nada que agitar la mezcla constantemente para que el hielo se diluyera. Y gracias a eso podemos observar un descenso en la velocidad de cambio de la temperatura al pasar del tiempo. Al principio se ve una curva bastante pronunciada que dice que la transferencia de calor está siendo muy efectiva, pero después de un rato las lecturas que empiezan a ser cada vez más distantes. Esto complica un poquito el experimento porque al demorar tanto tiempo el termómetro se podía apagar y tenía que manipularlo para evitar que eso sucediera. Entonces cada cierto tiempo tenía que revisar que la pantalla estuviera totalmente quieta y presionar el botón para mantener la medida rápidamente para evitar afectar el sistema y que esto interfiera con el experimento. El sistema llegó al equilibrio más o menos pasados unos 5 minutos y la temperatura que tomó fue aproximadamente de 7,2 grados Celsius. Ahora lo que haré es calcular la temperatura de equilibrio teórica utilizando los conceptos de entropía, calor y la ley de conservación de energía. Cuando colocamos un cubo de hielo en agua a temperatura ambiente, al cabo de unos minutos el cubo pasará de estado sólido al estado líquido. Esto se debe a que el sistema siempre quiere maximizar su entropía y como el agua líquida tiene muchísima más entropía que el agua en estado sólido, el sistema opta por transformar toda el agua sólida en agua líquida, lo que aumenta la población de agua líquida, disminuye la población de agua sólida
y al aumentar la población de agua líquida aumenta la entropía. Para eso tiene que haber una transferencia de energía en forma de calor. Y como ya sabemos quién aumenta y quién disminuye su población, podemos hacer el balance energético. Para eso identificamos que la suma entre el calor que recibe el hielo y el calor que pierde el agua líquida debe dar igual a 0. Así despejamos y utilizamos los conceptos de entalpía de fusión y capacidad calorífica específica a presión constante para realizar el balance. En el hielo podemos observar que primero hay un cambio de fase, por lo que utilizaríamos la entalpía de fusión del agua, y luego hay un incremento de la temperatura desde 0 grados hasta la temperatura de equilibrio. Y en el agua líquida podemos observar un descenso de la temperatura desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, hacemos el balance, igualamos y después de eso despejamos la temperatura de equilibrio, cuidando muy bien de que las unidades estén correctas, lo que resulta en una temperatura de 7,7 grados Celsius. Pero experimentalmente yo obtuve una temperatura de 7,2 grados Celsius como temperatura de equilibrio. Calculando el error, eso es más o menos un 7%. Esto se podría deber a dos factores. El primero y el más importante, que la balanza no tiene suficientes cifras de precisión, así que muy probablemente agregué una cantidad de hielo mayor a la que reporté. Y en estos balances que manejan masas tan pequeñas, la diferencia entre un grado y otro sí puede influir bastante. Esa sería la primera. La segunda, que creo menos probable, es que el termómetro pudiera estar descalibrado o que haya tomado mal las medidas del termómetro. Pero lo creo muy improbable porque es un termómetro de repostería bastante bueno. Y si no fuera preciso, no podría haber hecho siquiera la gráfica. Y para hacer un experimento realizado en casa en donde no hay ni los materiales ni las condiciones adecuadas y se supone que debería tener malas medidas, la verdad tengo un porcentaje de error bastante adecuado. Estaba esperando una diferencia de por lo menos unos 2 o 3 grados, pero como se logró conseguir una diferencia de más o menos 5 décimas, es un muy buen resultado. Y me hace creer que el experimento sí salió como debería salir. Pero lo más adecuado sería ir al laboratorio y realizar el experimento en las condiciones ideales, para tener total certeza. Y de todo lo anterior puedo sacar estas 3 conclusiones. La primera, que el equilibrio térmico en un gradiente de temperatura en un sistema adiabático ocurre aparentemente por la temperatura, pero conociendo correctamente las definiciones de los conceptos básicos, se identifica la entropía como la responsable del cambio, y pues tiene todo el sentido, porque la temperatura depende de la entropía. La segunda, que naturalmente los cuerpos que tienen una diferencia de temperatura pequeña tardan más en alcanzar el equilibrio. Esto lo noté en el experimento porque al final parecía que no iba a terminar y que no iba a alcanzar una temperatura de equilibrio, pero se logró, solo que después de mucho tiempo. Y al principio se podía observar cómo la temperatura disminuía mucho más en un periodo de tiempo más corto. Y por último, cuando estemos en prácticas, es recomendable que al manejar cantidades pequeñas, lo más recomendable es usar instrumentos que tengan un buen tiempo de respuesta y la precisión adecuada para lo que se quiere medir. En caso de que sean masas, temperaturas, volúmenes, lo más recomendable es que sea en el ambiente de laboratorio y, de no poder ser así, intentar ser lo más cuidadosos posibles a la hora de planificar el experimento. Estas fueron las fuentes consultadas para realizar este video. Si deseas aprender más, te recomiendo visitarlas. Espero que estés bien y nos vemos pronto. Adiós.